palabra de Dios que quiero compartir con ustedes en este día, como siempre. Y el título del mensaje lo hemos titulado Las primicias, las primicias. Desde aquí queremos también mandarle un saludo, como siempre, a las personas que a través del internet nos están mirando. Que Dios los bendiga ricamente. Y el tema de hoy es las primicias. Las primicias. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de las primicias. Una fiesta que se celebraba cada año en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué son las primicias? Las primicias, hermanos, son los primeros frutos. Los primeros frutos que se producen en la cosecha de cereales, en la cosecha de frutales, los primeros frutos que produce el ganado, los corderitos y los cabritos que produce el ganado, el primer fruto como también el primer negocio que la persona hace cuando se incorpora al trabajo. Entonces, una primicia es también la primera hora del año nuevo, por ejemplo, la primicia del tiempo. Tenemos que darle a Dios las primicias, lo primero, ¿verdad? La primicia del tiempo, la primicia del dinero, la primicia de todas las bendiciones que nosotros cosechamos, tenemos que dárselas al Señor. Entonces, la primicia también, como decía, es la primicia del tiempo, es la primera hora del año nuevo. La primera hora del año nuevo, nosotros el 31 de diciembre, cuando son las 12 de la noche, estamos reunidos aquí en la iglesia para recibir el año nuevo con gozo y con alegría y darle esa primera hora del año, como hicimos el 31 de diciembre pasado, la primera hora de este 2023 se la dedicamos al Señor en adoración y en alabanza. Y eso es una primicia. La primicia no es para el hombre, no es para la familia, no es para los amigos. No le dedique la primicia a los amigos ni a la familia. Ya habrá de felicitar la familia, los amigos y todo lo demás. Pero yo les animo a todos para que el próximo 31 de diciembre ustedes se propongan en su corazón estar en la iglesia dedicando a Dios esa primera hora del 2024, si llegamos allá, a menos que Cristo venga antes. Pero para el 2023, finalizando 2023, al 31 de diciembre, todos en la iglesia orando, buscando a Dios y dedicándole la primera hora del 2024 al Señor, como una primicia, no se la dediquemos a la familia. La familia no está primero está ¿quién? Dios es primero que la familia. Entonces, lo mejor, lo más selecto del dinero, del tiempo, es para Dios, no para la familia ni para nosotros. Dios prueba a las personas para ver hasta dónde les llega su generosidad para con Dios. Y Dios prueba en todo lo que tiene que dar, ¿verdad? En todo lo que la persona tiene que darle al Señor, ahí la prueba Dios. Dios la prueba, a ver, en la ofrenda, en los diezmos, en las primicias. Ahí se ve el grado de generosidad de la persona hacia su Dios. Las primicias, hermano, cuando hablamos de primicias, son ya no solamente los primeros frutos, sino también los más buenos, los más hermosos, los más sanos, los más sabrosos, los mejores frutos para el Señor, lo más sano, lo más sabroso. Dios primero, a Dios las primicias, a Dios los primogénitos, a Dios lo primero en todo, porque eso es una demostración, una evidencia de que amamos a Dios. Amén. La primicia también es cosa santa, cosa dedicada al Señor. Dar primero a Dios antes de tomar para nosotros nos ayuda a tener un corazón agradecido y generoso. Cuando los hebreos cosechaban el trigo, la cebada, el maíz, los árboles frutales, antes de ellos comenzar a comer de esa nueva cosecha, primero cogían y seleccionaban una cesta de los mejores frutos y se la llevaban al templo y se la ofrecían al Señor diciéndole: Señor, tú eres el primero,
A ti te ofrecemos los primeros frutos los primeros frutos de cebada, de trigo, de maíz, de lo que sea, te lo ofrecemos a ti, Señor, porque si tú no estás con nosotros, nosotros seremos un verdadero fracaso. Entonces, darlo primero a Dios antes de tomar para nosotros, eso nos ayuda a tener un corazón agradecido para con Dios. Amén. Nos ayuda también a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Tenemos que ser buenos administradores. La Biblia dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿verdad? Así que nos ayuda a ser buenos administradores de los recursos. Dios pone recursos, Dios pone bendiciones económicas y materiales y de muchas clases en nuestras manos. Entonces, disfrútelas, sí, pero antes de disfrutarla, dele la primicia, désela al Señor. Dar primero a Dios nos abre también las puertas de la bendición económica, de la bendición espiritual, y tenemos un bienestar espiritual maravilloso cuando nosotros ponemos a Dios primero. Aleluya. Ya lo dicen los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Eso primero. Y lo segundo, al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, dar primero a Dios es reconocer que Dios es digno, que Dios se lo merece. ¿Cuántos creen que Dios se lo merece? Amén. Claro que se lo merece. Y tenemos que dárselo sin remordimiento de ninguna clase, sino con un corazón agradecido. Dar primero los primeros frutos a Dios es reconocer que en las sucesivas cosechas, o en esa misma cosecha de la que le hemos ofrecido los primeros frutos al Señor, Él va a bendecir esa cosecha. De manera es que cuando el ciudadano hebreo comenzaba a ver que el trigo ya maduraba, entonces antes de comer de esa nueva cosecha, primero seleccionaba una cesta de los mejores frutos de esa cosecha y se la traía al templo al Señor, y en otras palabras le decía: Señor, sabemos que si te ofrecemos a ti lo primero, tú vas a bendecir la cosecha que viene detrás, porque los primeros frutos son los primeros que maduran, pero detrás de los primeros frutos viene la abundancia, viene la bendición grande. Entonces, darle los primeros frutos a Dios es reconocer que en los sucesivos frutos que vienen en esa misma cosecha, la cosecha va a ser generosa, sana, buena, bendecida y abundante. Darle primero a Dios es también reconocer que Dios es la fuente de nuestra provisión y de nuestra bendición. Cuando le damos a Él primero, estamos diciendo: reconocemos que tú eres la fuente de bendición. Si tú cierras el grifo, nosotros nos quedamos muertos. Pero si tú nos bendices, Señor, entonces vamos a ser bendecidos. Tú eres la fuente de la bendición. En todo el Viejo Testamento habían muchas clases de ofrendas con las que el pueblo de Israel adoraba y le servía a Dios. Habían ofrendas de animales. Cuando una persona cometía un pecado, tenía que sacrificar un animalito, un cordero o un cabrito, se lo sacrificaba al Señor en ofrenda grata de olor fragante o pidiéndole perdón por los pecados que había cometido. Habían ofrendas de primicias, habían muchas clases de ofrendas. Las primicias de la agricultura, de la ganadería, las primicias de lo comercial, todo siempre el pueblo de Israel tenía esa buena costumbre que la estableció Dios de darle al Señor lo primero. Habían ofrendas, las ofrendas, los diezmos. El diezmo también es una ofrenda proporcional. El diezmo es una ofrenda que va en proporción a lo que la persona recibe como fruto de su trabajo. De tal manera que el que recibe 1.000 euros da la misma proporción que el que recibe 10.000 euros. En el Nuevo Testamento se mantiene el principio de la proporcionalidad cuando se va a ofrendar. El principio de la proporcionalidad. Vamos a ir mirando algunos pasajes de la Biblia para que veamos el principio de la proporcionalidad. Dios es un Dios que ama la proporcionalidad, y Dios es equilibrado, muy equilibrado, y a cada persona según lo que tenga, pues así Dios le pide.
aunque a todos le pide la misma proporción. Primera de Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado, Primera de Corintios 16:2 dice la palabra de Dios. Es decir, en función de lo que la persona recibe, así debe de dar. Eso es lo que se llama la proporcionalidad. Otro pasaje muy utilizado en el tema de las ofrendas y de las primicias y de los diezmos es 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7. 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7. Abra siempre su Biblia y siga el curso del mensaje con su Biblia. Dice allí en 1 de Corintios 9, 6 al 7, dice: pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará, también generosamente segará. Y sigue diciendo en el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ¿verdad? Que no le entre la tristeza cuando está dando algo al Señor y diga: ay, si lo hubiera conservado todo, pues estaría mejor. No dé con tristeza, porque si da con tristeza, eso no glorifica el nombre del Señor. Ni por necesidad, porque Dios ama, dice la Biblia, Dios ama al dador alegre, al que alegremente da para el Señor. Aleluya. Aquí encontramos dos cosas en este pasaje. La primera es que cada persona va a cegar, es decir, va a cosechar bendición en función de lo que ha sembrado, ni más ni menos, ¿verdad? Siembra mucho, cosecha mucho; siembra poco, cosecha poco. Así que si quiere una buena cosecha, debe sembrar abundantemente. Si no ha sembrado nada, pues nada va a cosechar. La ley de la siembra y de la cosecha es una ley inmutable, es una ley que no cambia. Todo lo podemos experimentar. Vaya usted al campo y siembre, y en función de lo que usted ha sembrado, así va a ser la cosecha. Si ha sembrado escasamente, pues escasamente va a producir una cosecha. Si ha sembrado abundantemente, pues abundantemente la tierra le va a devolver lo que usted ha sembrado. Así que, hermano, debemos de vivir en la tierra, debemos de vivir en esta tierra los años de vida que Dios nos da en esta tierra. Debemos de vivirlos sembrando aquí en la tierra para cosechar cuando estemos allá en el reino de los cielos. Amén. No es que sembramos aquí para cosechar aquí, no, sembramos aquí para cosechar allá. También la Biblia y también la naturaleza nos enseña que uno es el tiempo de sembrar y otro es el tiempo de cosechar. No se siembra y se cosecha al mismo tiempo. Usted siembra el campo hoy y dentro de algunos meses es cuando usted va a cosechar de lo que ha sembrado. Entonces primero se siembra y luego se cosecha. Y lo mismo es en el terreno espiritual. Primero sembramos y sembramos aquí en esta tierra los años de vida que Dios nos haya dado, y luego ya cosecharemos allá en el reino de los cielos. No espere cosechar aquí lo que ha sembrado. Muchas veces sembramos bendición aquí y cosechamos ofensas y cosechamos cosas malas, pero es que es así. La cosecha la vamos a tener allá en el reino de los cielos. Aquí nos toca sembrar, y mientras estamos sembrando, muchas personas lo malinterpretan y piensan que lo hacemos con una doble intención. Pero para la persona nacida de nuevo no hay mayor satisfacción que sembrar. La persona que ha nacido de nuevo y que está consciente de que la cosecha la vamos a tener allá en el reino de los cielos, esa persona es feliz sirviendo, sembrando, haciendo lo que Dios le manda, sin esperar recibir nada a cambio aquí en la tierra. La bendición la recibiremos allá en los cielos. Se siembra, cuando usted siembra, usted siente una paz inmensa, pues usted está obedeciendo las leyes de Dios. Qué maravilloso obedecer las leyes de Dios. Siente uno la aprobación del Espíritu Santo. Se siente uno que Dios está contento con el trabajo que uno está haciendo. Entonces, la ofrenda en el Nuevo Testamento y en el Viejo
la ofrenda era la evidencia de una vida completamente consagrada al Señor, ¿verdad? Porque ahí se podía medir el nivel de consagración. El Señor nos puso, el Señor Jesucristo siempre es el que da la mejor de todas las enseñanzas. Y el Señor nos puso la mejor ilustración de todas las enseñanzas de la Biblia, la puso el Señor Jesucristo acerca de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias y de todo lo que damos. El Señor puso la mejor ilustración de todas, como digo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Allí el Señor da unas palabras que dan en el clavo. Dice Lucas 21, dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí, ¿cuánto echaba? 2 blancas. Y miren lo que dijo el Señor: vio a los ricos que echaban grandes cantidades de dinero y vio a esta viuda que echó 2 blancas, es decir, 2 monedas de menos de 1 euro. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo el Señor: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Los ricos echaban en las ofrendas cientos, miles de dólares. La viuda echó 1 solo euro, 2 monedas de 50 céntimos cada una. Pero esas 2 monedas o esas 2 blancas que echó la viuda representaba el 100%. Todo ese era su capital. Solo tenía 1 euro dividido en 2 monedas y lo echó enterito en la ofrenda. Las cantidades que daban los ricos eran mayores, pero en proporción eran menores. Los ricos daban de lo que les sobraba. Los ricos solo daban el 10%, mientras que esta viuda echó el 100% de lo que tenía en su bolsillo. Y aquí vemos lo que Dios mira. Lo que Dios mira es la proporción, no la cantidad. Lo que Dios mira es el grado de proporcionalidad con el que la persona da. La viuda da el 100%, los ricos dan solamente el 10%. Es verdad que la cantidad era mayor, la de los ricos, que la de la viuda pobre, pero el euro que tenía esa viuda pobre era todo su capital, mientras que los que echaban cientos de dólares, pues esos tenían muchísimo dinero y echaban de lo que les sobraba. Dar de lo que nos sobra es fácil. Dar todo, eso es difícil. Y eso fue lo que hizo la viuda. Para la viuda, las 2 blancas representaban todo su capital, y para los ricos, lo que ellos daban solo representaba el 10% de su capital. A final de este mes, ya lo dije antes cuando repartimos los sobres, hermanos, a final de este mes de enero, los que trabajan van a cobrar un sueldo como cada mes, y yo les invito a todos a sacar el valor de unas horas de trabajo, las que usted decida. Puede ser la primera hora de trabajo del año. Algunos pueden decir, bueno, yo le voy a dar las primeras 3 horas, otro puede decir, yo le voy a dar el primer día de trabajo, el valor del primer día de trabajo se lo voy a dar al Señor como una primicia, para que Él bendiga todos los 12 meses del año. Entonces, como dije anteriormente, vamos a juntar todas esas primicias y las vamos a sumar y se las enviamos a los niños pobres, a la iglesia perseguida, y con nuestras primicias bendecimos a otras personas. Que nuestras primicias sean, hermanos y hermanas, que nuestras primicias sean olor grato, ofrenda grata de olor fragante para la presencia de Dios, que también satisface de paso las necesidades de los niños pobres y de la gente necesitada. Los pobres
Y los cristianos que sufren persecución por la causa de Cristo son muchísimos, son numerosos. Y no pensemos solamente en nosotros, hay que pensar también en los que sufren, porque somos parte del cuerpo y ellos también, los que sufren, son parte del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos abundando, tenemos de todo, no nos falta nada. Y volviendo al tema de la prédica de hoy, las primicias, la ceremonia que se hacía en el templo cuando el creyente, el Hijo de Dios, traía las primicias, era una ceremonia muy linda, era una ceremonia cargada de historia, era una ceremonia cargada de significado. Y vamos nosotros en este día a ver todo el significado que tenía la ceremonia de las primicias en el Viejo Testamento, es decir, cuando el agricultor o el ganadero traía de los primeros frutos que cosechaba de su tierra o de su ganado, los traía al templo. Vamos a ver lo que el Señor le ordenaba que hiciera cuando traía las primicias. No él las traía y las soltaba ahí, no. El ciudadano, el hombre hebreo que realmente estaba agradecido con Dios, tenía que seguir una serie de pautas y una serie de normas. Yo la he dividido, la ceremonia esa la he dividido en 6 puntos o en 6 pasos principales. Y vamos a considerar esos 6 puntos, a ver qué es lo que nosotros podemos aprender para aplicarlo a nuestro cristianismo. Esto, la ceremonia de las primicias que se ofrecían en el Viejo Testamento, la tenemos en el libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 19. Todo ese capítulo nos habla de la ceremonia, en qué consistía la ceremonia, qué es lo que tenía que hacer el ciudadano cuando traía la ofrenda de primicias al templo y cómo tenía que presentarla y todo eso. Es muy interesante porque ahí se puede aprender mucho para aplicarlo obviamente a nuestras vidas y ser también nosotros agradecidos, porque nosotros tenemos que ser mejores que lo que eran los ciudadanos del Viejo Testamento, dado que nosotros estamos bajo mejores promesas que las que estaban ellos. Amén. Abra su Biblia entonces, Deuteronomio capítulo 26, 6 pasos para esta ceremonia en los que la he dividido. El primer paso lo tenemos en el versículo 1 y 2. Primer paso de la ceremonia, versículo 1 y 2. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás, ¿de qué dice? De las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué harás? Las pondrás ¿dónde? En una canasta, e irás con esa canasta obviamente al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces aquí en estos 2 versículos vemos el primer paso. Aquí vemos que esta ley de las primicias se inicia, hermanos, cuando el pueblo de Israel ya ha tomado posesión de la tierra de Canaán. Cuando Israel estaba transitando por el desierto, pues como nada cosechaban en el desierto, pues ninguna primicia tenían que llevarle al Señor. Pero por eso dice: cuando hayas entrado, es decir, una vez que estés en la tierra de Canaán y estés cosechando y estés disfrutando de la tierra que fluye leche y miel, pues allí no te olvides cada año de llevarle las primicias de tus primeros frutos al Señor. Y una vez instalados en la mejor tierra, cosechando los mejores y los diversos frutos, había que ofrecer las primicias a Dios en el lugar que Él escogiera, porque todavía no había sido escogido hasta que el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán. Así que cuando transitaban por el desierto no le ofrecían primicia, pero una vez que están en la tierra de Canaán, donde cada uno tiene su cercado y planta sus hortalizas y sus árboles frutales, allí sí tenía que sacar de los primeros frutos y ofrecérselos al Señor en gratitud y en agradecimiento por la buena tierra que el Señor les había dado. Ese era el primer paso: llevar una cesta con las primicias al templo. El segundo paso lo tenemos en los versículos siguientes, versículos 3 y 4. Aquí dice la palabra: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás:
declaración que tenía que hacer el ciudadano. Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová. Es decir, el ciudadano venía con la cestita, con sus primeros frutos, se presentaba en el templo y hacía esta declaración. Declaro hoy que Jehová tu Dios, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y le daba la cesta con las primicias al sacerdote, y el sacerdote la ponía en el altar de Jehová y decía: Señor, aquí está lo que ese ciudadano ha traído como una primicia, míralo, Señor. Después de la declaración, el ciudadano entregaba sus primicias al sacerdote, y éste, como digo, las ponía sobre el altar y se las ofrecía a Dios. Y esta declaración que el ciudadano hacía: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Esta declaración es el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho al padre de la nación hebrea, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios les prometió que los bendeciría y que de su descendencia llenaría la tierra. Así que esta declaración era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho al padre o a los padres del pueblo de Israel. Ese era el segundo paso. El tercer paso lo tenemos en los versículos 5 al 11. Otra declaración más que tenía que hacer el ciudadano. Dice, versículo 5, dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Miren lo que tenía que decir. Tenía que hacer un repaso histórico desde Abraham hasta el momento presente del pueblo de Dios. Decía: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Es decir, un hombre que vivió en la tierra de Aram. Por eso dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre, refiriéndose a Abraham, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron. Ahí está repasando toda su historia del pueblo de Israel. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y seguía diciendo más cosas. Verso 10: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, dándole gracias por toda esa cosecha que iba a venir, de la cual ya traían los primeros frutos. Y sigue diciendo: y te alegrarás, no estarás triste ni amargado, no, te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Entonces, esta declaración, esta es la segunda declaración que el ciudadano pronunciaba en alta voz. El Hijo de Dios trae la primicia al templo, y esta declaración es lo que podemos decir una declaración histórica para referirse a los orígenes del pueblo de Dios, a su historia, a sus sufrimientos. Y en esta declaración histórica se hace referencia de forma resumida, de forma condensada, a los hechos más relevantes del pueblo de Israel, desde Abraham, pasando por Isaac, Jacob, por Egipto y por la esclavitud y por todo lo demás, y hasta el momento que han entrado ya en la tierra de Canaán y ya están instalados en esa tierra que fluye leche y miel. Entonces, esa era una declaración histórica muy hermosa. El Señor quería que la recitaran para que no se olvidaran de la cantera de donde fueron sacados, ¿verdad? Un arameo a punto de perecer fue mi padre.
y estuvimos esclavos en Egipto. Recordar todo eso hacía que el ciudadano valorara la bendición que tenía ahora, de la cual carecía antiguamente. Así que ese era el tercer paso. Y el cuarto paso lo tenemos en los versículos 12 al 14. Dice así la palabra: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, también darás también, fíjate, no solamente traían el diezmo, sino que tenían que darle también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, es decir, no se quedarán con hambre, terminarán satisfechos. Y dirás delante de Jehová, otra vez, decir delante de Jehová era declaraciones que tenía que verbalizar, que tenía que pronunciar el ciudadano. Dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Y el verso 14 dice: no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, prácticas paganas que estaban prohibidas. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Así que esta tercera declaración que hacía el ciudadano, esta tercera declaración la podemos resumir en pocas palabras. En pocas palabras, el ciudadano decía: Señor, me he portado bien. Señor, tú sabes que me he portado bien. He diezmado, he dado comida al extranjero, he dado comida al huérfano, a la viuda, a los levitas le he dado lo consagrado, no he olvidado los mandamientos, no le he ofrecido nada a los muertos, porque eso era un pecado. En fin, Señor, me he portado bien como tú has mandado, sin vanagloria, sin orgullo, pero en otras palabras, haciendo un resumen de su comportamiento. Y qué bueno poder decir eso, ¿verdad? Qué bueno poder decir: Señor, me he portado bien, he cumplido tus mandamientos, he dado al huérfano, a la viuda, al extranjero, he hecho todo lo que me has mandado. Esa era la tercera declaración. Y el quinto paso en esta ceremonia de las primicias lo tenemos en el versículo 15 al 17. Dice allí, en este quinto paso, dice: mira, le decía el ciudadano a Dios, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado, dice el verso 17, solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. En otras palabras, todas esas declaraciones eran declaraciones que comprometían al ciudadano a seguirle siendo fiel al Señor. Así que en este quinto paso vemos a la persona que trae sus primicias al altar de Jehová, lo vemos implorando la bendición de Jehová, buscando la bendición del Señor, en base a su buen comportamiento, porque allí todavía Cristo no había aparecido. Nosotros hoy en día pedimos a Dios por los méritos de Cristo, pero en el Viejo Testamento todavía Cristo no había llegado. Entonces la gente un poco le pedían a Dios la bendición en base al buen comportamiento que ellos habían tenido. Señor, me he portado bien, he dado la comida al huérfano, al pobre, a la viuda, al extranjero, no me he olvidado de darle a los levitas. Señor, he cumplido tus mandamientos, ahora por tanto, Dios mío, bendíceme por lo que había hecho, ¿verdad? Porque se había portado bien. Era un poco diferente a los cristianos del Nuevo Testamento. Nosotros hoy en día oramos a Dios pidiéndole: Señor, bendíceme por amor de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, porque nosotros no nos merecemos ninguna bendición, ¿verdad? Sino que Cristo se las merece todas,
pero como nosotros estamos en Cristo, entonces le pedimos al Padre por los méritos de Cristo, porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, el Señor nos lo da a nosotros. Aleluya. Así que los del Viejo Testamento pedían bendición en base a las buenas obras que ellos habían hecho. Obviamente, si no habían hecho buenas obras, pues les daría vergüenza de pedirle a Dios que los bendijera cuando ellos no le habían cumplido al Señor. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice la ley de Moisés, ¿verdad? El hombre que haga estas cosas y que cumpla estos mandamientos vivirá por ellas, dice San Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 10, versículo 5. Es decir, si se portaba bien y cumplía las leyes de Dios, vivía en base a su justicia. Los del Viejo Testamento vivían en base a las justicias que ellos habían hecho. Nosotros vivimos en base a la justicia de Cristo. Y por esa razón, porque nosotros vivimos en base a la justicia de Cristo, tendríamos todavía que ser mucho más entregados, más consagrados que los ciudadanos del Viejo Testamento. Porque para que Dios los bendijera, ellos tenían que hacer las cosas. Y muchas veces Dios a nosotros nos bendice sin haber hecho las cosas buenas. Pero eso no quiere decir que nos debemos de cruzar de brazos y decir, como ya Cristo es nuestra justicia, ya Él lo hizo todo, ya nosotros no tenemos ni que orar, ni que ayunar, ni que hacer nada porque Cristo lo hizo todo. No, al contrario, como Cristo lo hizo todo, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Amén. Para ser fieles cristianos, como Dios manda. Y el sexto paso, para terminar, lo tenemos en el versículo 18 y 19. El sexto paso en esta ceremonia de las primicias. Dice así, verso 18. Y Jehová ha declarado. Al principio hay como 3 declaraciones del ciudadano, pero ahora Dios también hace una declaración encima de las 3 declaraciones que ha hecho el ciudadano. Verso 18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¡Oh, qué bendición! De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Siempre el énfasis está en que guardes los mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas, ¿qué cosa? Pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. O sea que en este sexto paso es Jehová quien hace la declaración a favor de sus hijos, para bendecirlos, para exaltarlos como un pueblo santo. Y esa era la satisfacción de Dios, ver un pueblo santo, un pueblo obediente. Y ese mismo deseo de Dios sigue estando presente hoy en día. Dios espera de nosotros mucho más que lo que esperaba de los ciudadanos del Viejo Testamento. Dios espera que nosotros le seamos cristianos, genuinos, completos. El deseo de Dios sobre su pueblo es que seamos santos, que seamos puros, que seamos personas esforzadas, dispuestos a servirle siempre, 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 mejorando lo mejorable. Amén. Así que esa era, en resumen, los 6 pasos de la ceremonia de las primicias. Cuando el ciudadano cosechaba por primera vez, se lo ofrecía a Dios en el templo, siguiendo estos pasos y haciendo esas declaraciones, y finalmente Dios hacía una declaración sobre las declaraciones que había hecho el ciudadano. Qué bueno que nosotros hoy en día aprendamos de todas estas enseñanzas y de todos estos principios para ponerlos en práctica. Es verdad que no estamos en el Viejo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, pero en el Viejo Testamento hay muchos principios, muchas enseñanzas. Se enseña acerca del espíritu de agradecimiento, de la gratitud, del servicio, y todos esos principios bíblicos Dios quiere que los mantengamos, porque son principios inmutables, son principios que no varían nunca. Siempre hay que tenerlos en cuenta y glorificar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Bueno, pues terminamos ya puestos en pie. Vamos a hacer una oración. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, y que nosotros también el domingo que viene podamos traerle una buena primicia al Señor y traérsela con este espíritu, con el agradecimiento, decir: Señor, gracias
tú eres el que me das para yo repartir. Cuanto más me das, más voy a repartir, más voy a bendecir. Entonces no nos debemos de quedar mezquinos ni tacaños con las ofrendas para el Señor, ni las primicias tampoco. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Dios mío. Ha sido un privilegio estar aquí en esta mañana compartiendo con mis hermanos de la palabra de Dios acerca de las primicias, Dios mío. En las primicias, en las ofrendas, en los diezmos, ahí se ve la generosidad, Dios mío, de tu pueblo, de tu iglesia. Y queremos, Señor, el domingo que viene, expresarlo con hechos, Señor. Ya no solamente con palabras, sino con hechos también, Dios mío. Demostrar que te amamos y que somos generosos y agradecidos contigo, Dios mío. Y que con nuestra generosidad tú vas a bendecir a aquellas familias y a aquellos hombres y mujeres que forman parte del pueblo de Dios, que están dispersos por toda la tierra, Dios mío, que sufren hambre, miseria, frío y tantas necesidades, Señor. Ayúdanos a sintonizar y a simpatizar con ellos y a hacer una bendición para ellos. Gracias de todo corazón, en tus manos encomendamos la iglesia y oramos, Señor, dándote gracias por las personas que nos han visitado también y ofreciéndole a los que nos han visitado la primera vez, ofreciéndoles una conversación y una amistad para que ellos conozcan más de ti, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Bendice a la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.